que es un cinturón o el cinturón profético? Vamos a buscarlo en la TLA y lo vamos a leer. Ok, dice, yo fui y compré un calzoncillo, mire, un calzoncillo. La traducción ahí está como un calzoncillo. Búscame la PDT. Porque la traducción original del hebreo es un cinturón. Entonces dice, así que compré el cinturón, tal cual como el Señor me había dicho, y me lo coloqué en la cintura. Ok, entonces, en la palabra de Dios para todos, que es la PDT, nos habla directamente de un cinturón. Y la historia dice que Dios le ordenó a Jeremías que se comprara ese cinturón. Ahí nos dice, mira, dice, así que compré el cinturón tal como el Señor me había dicho y me lo coloqué en la cintura. Sigue, por favor. Luego el Señor me dio un segundo mensaje. De pronto está demorado allá en su pantalla a salir, porque usted sabe que el internet de aquí hasta allá es complicado. Pero aquí está diciendo que el Señor le dio un mensaje a Jeremías para que por favor se pusiera el cinturón. Él se lo puso y luego vino una segunda palabra del Señor. Listo, seguimos. En el versículo 4, Dios le dice a Jeremías que tome el cinturón que había comprado y que lo lleve en la cintura y que se vaya a un lugar llamado Perata y que lo esconda debajo de una roca. Sigue, por favor. En el versículo 6 y el versículo 5 dice, así que fui y lo escondí, tal como el Señor me había ordenado. Sigue, por favor. Después de mucho tiempo, el Señor me dijo, levántate y ve a Perat, y toma el cinturón que te ordené que escondieras debajo de la piedra. Sigue, por favor. Así que fui y cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, y el cinturón ya estaba podrido y no servía para nada. Note algo, basado aquí vamos a aprender algo. Primero, ¿qué es un cinturón? Las clases de cinturones y de autoridad profética que hay. ¿Qué diferencia hay entre los cintos de los profetas y los cintos de los sacerdotes? O los cinturones de los profetas y los cinturones de los sacerdotes. ¿Cuáles son los cinturones proféticos actuales? Una simbología espiritual. Vamos a hablar de los cinturones podridos por el Éufrates y por Babilonia. Vamos a hablar de los cinturones escondidos y podridos. Vamos a hablar de la autoridad profética. Vamos a hablar de las funciones y el testimonio. Y vamos a hablar de la verdadera autoridad profética. Hazme un favor, hijo. Coloca la diapositiva. Listo, la que dice Jeremías 13. Listo, estamos buscándola, permítanme.
Entonces, como ya leímos Jeremías 13, vamos a tener claridad acerca de esto. Dice que el Señor le habló a Jeremías y le dijo que escondiera el cinturón. Y Jeremías lo tenía en la cintura. Eso es símbolo de autoridad. Cuando hablamos de un cinturón, hablamos de la autoridad. Espiritualmente todo profeta tiene un cinturón, una autoridad que Dios le ha entregado. Entonces tenemos que tener claridad de qué autoridad Dios nos ha entregado a nosotros, los que tenemos el llamamiento profético o los que somos profetas de orden. ¿Listo? Vamos a mirar aquí en la diapositiva. No sé si usted la está viendo allá. Porque tenemos problemas aquí con el internet. Ha estado muy pesado por las lluvias. No, pero no se alcanza a ver. Necesitamos ver las diapositivas. Bueno, les voy a ir comentando. Ok, creo que no nos alcanza a coger. No sé si ya cargaron ahí las diapositivas. Ok, estamos haciendo todo lo posible para que nos cargue. Ok, entonces, volviendo acá para no salirme del tema, las clases y los colores de los cintos de autoridad profética están destinados por Dios. Cuando nosotros hablamos de los cintos en la Biblia, era el elemento decorativo de la vestidura de los hombres y de las mujeres hebreos. Por lo general, el cinturón servía para ceñir la ropa al cuerpo cuando la ropa quedaba muy floja. Note que todo cinturón sirve para mantener los pantalones puestos o para mantener una autoridad ceñida o un decoro ceñido a un traje, a un vestido o a un pantalón. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 11, vemos que Dios se refiere a la palabra cinto de un modo que les permitiría a las personas prepararse para la acción. Yo lo voy a leer aquí en la Reina Valera, no voy a usar acá esto porque está muy difícil las diapositivas acá y prefiero que avance la clase y no me quede más esperando. Entonces, usted si tiene su Biblia ahí, va a ir conmigo. Éxodo capítulo 12, en el versículo 11. Allá puede leerlo en su Biblia, pero yo lo voy a leer aquí. Y dice así, Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. ¿A qué se estaba refiriendo? A comer la Pascua. Pero Dios estaba diciéndoles que no podían comer la Pascua sin que se hayan ceñido sus lomos, es decir, sin que tuvieran un cinturón amarrado a sus pantalones o a su vestido. Dios le estaba diciendo a Israel que por medio de la Pascua daría autoridad para liberarlos. Entonces, cuando hablamos de un cinturón, hablamos de autoridad. Dios le entrega espiritualmente a cada profeta un cinturón de autoridad. Vemos que Dios se refiere
a la palabra cinturón, que les permita a las personas prepararse para partir, para la acción, para lo que él iba a hacer por medio de la Pascua. Yo no sé si ya cargó, vamos a mirarlo. Ahí ya cargó, usted lo va a poder ver ahí. Entonces, note la definición. En Éxodo 12:11, Dios les habló a ellos que se prepararan para accionar y salir de Egipto y comer la Pascua. Pero tenían que hacerlo, preciosos de Dios, con la autoridad ceñida. Esto significa que ningún profeta puede ir a la acción sin autoridad. Para tener carácter profético, usted tiene que tener ceñida la autoridad. Si usted no tiene autoridad, usted no puede accionar. Y eso lo va a sacudir. Pero tenemos cantidad de profetas accionando sin autoridad. No tienen el cinturón puesto por Dios. Se dicen ser profetas, pero no tienen autoridad para accionar. Dios le ordenó a todo Israel que para comer la Pascua se tenían que ceñir los lomos. Es decir, se tenían que poner un cinturón o una faja. Usted le puede parecer loco, pero Dios es un Dios que representativamente demuestra su autoridad. Por eso los profetas, cuando tienen autoridad de Dios, son guiados por Dios a hacer cosas representativas. ¿Quién iba a creer que para comer la Pascua había que amarrarse un cinturón? No sé si usted me está escuchando, pero note algo. Cuando leímos Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que cogiera ese cinturón que se había comprado y fuera y lo escondiera en una roca y que luego volviera y lo revisara. Cuando él sacó ese cinturón, estaba perdido, ya no servía para nada. Y si usted sigue leyendo Jeremías 13, Dios le resfriega a Israel que él le había dado una autoridad y que por causa de su pecado se escondieron en el nombre de Dios, que era la roca, pero dejaron podrir su autoridad y ya no tenían autoridad, ya no tenían la autoridad puesta por Dios, porque la habían metido debajo de la arena, debajo de Babilonia, debajo del Éufrates, y se había podrido el cinturón. Tenemos cantidad de profetas con un carácter profético podrido, sin autoridad. Y aunque tienen la autoridad, la tienen podrida. ¿Por qué? Porque escondieron el verdadero don y se vendieron a Babilonia, que es símbolo de la tierra y del lodo, y al Éufrates, que es símbolo de las corrientes de este mundo. Entonces note esto: para tener un carácter profético, mi autoridad tiene que ser legítima. ¿Está escuchando eso, amado? ¿Está escuchando esto, amada? Amén. No vaya a accionar proféticamente si su autoridad está podrida o si no la tiene. Note esto: de tal manera es importante ceñirse de autoridad cuando tú vas a accionar. Hay gente que no tiene respuestas y aunque tiene el don profético y el llamamiento profético, no tiene respuestas porque lo hace sin autoridad, lo hace sin fe, o sencillamente ni siquiera cree en que Dios lo llamó a ser profeta, pero se autonombran profetas. Mira esto, a mí me encanta
que la escritura nos habla. El pueblo de Israel, después de que comió la Pascua, salió y vio milagros impresionantes. Y la autoridad de Dios estaba con ellos. Entonces hay gente que habla de lo profético y hay gente que habla de lo espiritual, pero no tiene autoridad para hacerlo. Por eso, lo que hablan, aunque es real, no toma una forma de manifestación y ejecución concreta. No sé si estoy sacudiéndolos, pero créame. No, eso está bueno, apóstol. Créame que hay gente que habla de lo profético y lo que hablan es real, pero cuando usted los ve ministrando, usted no les recibe. Y usted dice, pero la enseñanza estuvo tremenda, pero él habló de lo profético, pero yo no me sentí ministrado. ¿Por qué? Porque aunque nos duela, pasa lo de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no reflejan lo que ellos hacen. Un profeta refleja lo que dice y lo vive. Y vive lo que dice y lo refleja. En el griego, eso se llama, permítame, te voy a decir, ahora se me fue el nombre griego. Ya ahorita se los voy a decir, porque tengo mucha información aquí. Ok, el nombre griego para eso es onatonomeia, que significa una acción relevante de lo que digo. Onatonomeia es como una explosión de lo que digo. Si no lo tengo, realmente no estoy viviendo lo que digo. Ahora, vamos a hablar del primer cinturón. Figúrense que los profetas tenían un cinturón que venía por tradiciones históricas sobre los profetas. Y vamos a empezar, por favor, colócame toda la diapositiva para que ellos lo miran. Y el primer cinturón es el cinturón de color rojo. ¿Qué nos dice la Biblia del cinturón del color rojo? No sé si ya apareció en sus pantallas, pero creo que ya. Dice la escritura que tenemos aquí en la diapositiva, que según las grandes tradiciones hebraicas e históricas de Israel, el cinto rojo se daba a los levitas que se preparaban en el templo, pero sobre todo en el lugar santo, como muestra de sacrificio y entrega. La Biblia enseña que los cinturones o los cintos, tanto de los levitas como de los profetas, se derivaban de los tipos de colores y materiales del tabernáculo, que eran la representación de Cristo. Uno de los profetas que usó el cinto rojo, pero lo usó por un ratico, fue Samuel, durante su proceso en el templo, cuando sirvió de discípulo del sumo sacerdote Elí. Y él estuvo sujeto a Elí hasta que se le reveló su llamado profético. Entonces, todo profeta tiene que pasar por el cinto rojo. ¿Cómo se llama el cinto rojo? Sujeción. Esto es fuerte. Pero la mayoría de profetas que empezaban en una escuela de profetas también usaban el cinto rojo o usaban un cinto de cuero, que significaba que tenían un llamado de preparación, no que ya eran profetas. Para ser profeta tenía que el profeta de turno
entregarle el cinturón que lo caracterizaba de los demás. Todo el que veía a alguien con un cinturón rojo decía: ¿es un levita en preparación o es un profeta en preparación? Y tenemos muchos profetas en preparación que se creen con autoridad de un profeta ordenado. Amén, a ese aleluya. Y por no saberse sujetar, se daña su carácter. Porque tienen el cinturón rojo, pero ya quieren el manto de colores o el cinturón de cuero, que todo el mundo diga: este es el profeta. Pero ellos hasta ahora tienen que aprender a limpiar el arca para que Dios les hable. Note esto. Si usted lee la historia de Samuel, Samuel empezó en el templo. Cualquiera diría que Samuel tenía el llamado a ser sumo sacerdote, y no que tenía el llamado a ser profeta. Y note algo: el llamamiento profético de Samuel no se desarrolló en los campos ni en el bosque, se desarrolló en el templo. Y hay gente que antes de salir, ¿me escucharon bien? Que antes de salir a las ciudades a querer edificar a reyes, primero tienen que aprender a servir en el templo. Porque muchos quieren ser profetas de gobierno, pero no quieren ser siervos en el templo. Amén, ese aleluya. Se les fue la palabra. Entonces, yo soy profeta a las naciones. Oye, pero Amén, ni amén. siquiera has aprendido a limpiar el arca. Ni siquiera has aprendido a valorar el templo. ¿Y ya quieres salir a abrir escuelas de profetas? ¿No quieres venir a orar? ¿No quieres llegar a asear la iglesia? Todo buen profeta empieza con el cinturón rojo, y es el cinturón de la sujeción. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Yo lo voy a leer aquí. No sé si nos pueda cargar allá, pero lo voy a leer aquí para ustedes. Voy a leer la Reina Valera. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Mira lo que dice Primera de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Pero note algo: todos sabían que él era fiel profeta de Jehová, pero estaba en el templo, no estaba afuera. ¿Saben por qué lo supieron? Porque él le profetiza al mismo Elí su destrucción. Impresionante, hermanos. O sea que la formación de Samuel fue diferente, fue en el templo. Y hoy muchos quieren ser profetas, pero no quieren ser formados en el templo. Hay profetas que tienen que ser formados en el templo, porque para que Dios moldee su carácter, primero tienen que aprender a servir a otros antes de ir a querer edificar, arrancar o sembrar en otros. Y noten algo precioso. Noten algo precioso. Noten algo. La mayoría de profetas
que caen en vanagloria, en orgullo, que caen en soberbia, no quieren cobertura, no se quieren sujetar a otros y no quieren servir en los templos. Y ese problema de carácter viene porque se saltaron el cinturón rojo, el cinturón de sujeción y de servicio. Todo buen profeta debe aprender primero a servir a otros, a estar sujeto en el altar y en el templo de Dios y tener una cobertura para que él pueda crecer bajo sujeción y así enseñar a otros a estar bajo sujeción. Si usted tiene un llamado profético, recuerde que el mayor profeta es el que se sujeta y sirve. Los demás, grave, toteados en su carácter. Y esto nos enseña, y esto nos enseña en los institutos bíblicos. Nos está enseñando en los institutos proféticos que la importancia del carácter profético es lo que marca su destino. No es el don, es el carácter profético el que le marca su destino. Todo hombre que usaba un cinto rojo o era levita o era un hombre en preparación profética y tenían respeto. ¿Saben cómo sabían que alguien era hijo de los profetas? ¿Se acuerdan en Primera de Reyes que Eliseo manda a un hijo de los profetas a ungir a un rey llamado Jehú? Cuando lo vieron entrar, todo el mundo supo que era profeta. Y le preguntaron a Jehú, ¿qué quería ese profeta loco? ¿Cómo identificaron que era profeta? Si era un hijo de los profetas, si era un aprendiz, probablemente por el cinto. Y déjeme decirle algo, ¿usted conoce a un buen profeta? Por su carácter, por su humildad y por su autoridad al predicar y al ejecutar una palabra. ¿Usted conoce un verdadero profeta? Porque el profeta se sujeta, porque es humilde y porque tiene una identidad y una autoridad que no tienen otros. Esto es fuerte, pero el que tiene revelación huele un profeta a distancia. Mira, muchos se llaman profetas. Yo conozco amigos que el profeta fulano de tal, y porque Dios los usa en milagros o porque Dios los usa en una palabra de ciencia, ya se dicen que son profetas. Y no, están usando el don. Pero el verdadero profeta no se caracteriza por el don, se caracteriza por la autoridad, el carácter y la formación. Amén, ese aleluya. Ahora vamos a ver el otro cinturón. Segundo cinturón, el cinturón púrpura. Vamos a ver si nos carga. Ok, eso. Hoy nos tocó solucionar rápido por el internet. Ya debió haber cargado en sus pantallas. El cinturón púrpura era dado a los sumos sacerdotes. Note esto, era dado a los sumos sacerdotes o a los profetas que ejercían como jueces de Israel. Se dice que después del tiempo de Samuel, como discípulo de Elí, usó este cinto, porque al morir Elí no quedó sumo sacerdote, porque el arca fue llevada y secuestrada, pero el que seguía en el orden de Elí era Samuel, porque sus hijos fueron destruidos. Probablemente el cinturón púrpura que le correspondía a Elí se lo dieron a Samuel, pero Samuel ya no ejerció como sumo sacerdote, sino como juez de Israel. Wow. Así que un profeta no solamente es el que conecta a la gente con Dios, sino quien también sirve de juez y también tiene una autoridad
como un sacerdote. Pero esto no se está enseñando, porque la gente habla del profeta, pero no habla de las órdenes para llegar a ser profeta. Entonces, cuando el arca fue secuestrada, a Samuel le entregan el cinto púrpura y le dicen: sé tú nuestro sumo sacerdote. Y él dice: no, yo no puedo ser sumo sacerdote porque no hay cómo dar holocausto. Acuérdese que para dar holocausto la sangre tenía que caer sobre el arca, y si no había arca no había cómo dar sacrificio. Entonces Samuel dice: yo no seré sumo sacerdote de ustedes, seré su juez, y tomaré el cinturón púrpura para comunicarlos con Dios, pero también para hablar lo que Dios tenga que hablarles a ustedes. Y por eso él se para delante del pueblo y dice: escojan si siguen seguir en sus pecados o si quieren seguir a Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él lo dice. Eso lo encuentras en 1 Samuel capítulo 4 y capítulo 5. Ahora, nuestra diapositiva que tenemos aquí nos muestra algo muy interesante. Dice que a partir de ese momento la autoridad fue dada a Samuel. Y este cinturón, dice aquí, que es dado como representación de autoridad. Al partir dejó esta función a Natán. Ojo aquí, mire, Samuel se va y quien sigue es su discípulo Natán, ya que aunque hubiera reyes de oficio y aunque hubieran reyes, el juicio del Señor era por boca de los profetas, no de los reyes. Se dice que profetas como Micaías en Segunda de Reyes lo usó, y el profeta joven, el cual murió por el león también. Escúcheme, cuando un profeta iba a llevar juicio, se ponía el cinto morado y la gente temblaba porque ya sabía que el profeta iba a soltar una palabra dura. Porque el término de púrpura o el color púrpura significa gobierno, o era el color de los reyes. Entonces significaba que el rey había determinado una palabra. Y cuando el profeta se ponía el cinturón púrpura, la gente decía: el rey Jehová ha dado una orden, y temblaban. Hay profetas que tienen que volverse a poner el cinto púrpura y dejar de estarle lamiendo a la gente para llevar el mensaje verdadero del rey, el gobierno del rey. Porque a la gente no le gusta que uno le hable duro. La gente quiere que uno les hable suave y no se le diga la verdad. Ok, les repito, hay profetas que tienen que ponerse el cinto púrpura y dejar de estarle lamiendo a la gente los zapatos y rindiendo pleitesía, porque están llamados a llevar la palabra del rey de reyes, y hacer temblar la tierra y traer su gobierno. El profeta no está llamado a congeniarse con nadie, está llamado a llevar la palabra de un rey y ser representante de ese rey. Les comento que Natán lo usó cuando fue a reargüir a David. David, cuando lo vio, David se extrañó. Recuerde que la historia dice que David lo quiso tratar con amor. ¿Qué necesita, profeta Natán? Pero a él se le hizo raro ver una actitud diferente. El profeta Natán le da una parábola y luego lo confronta. El profeta había podido morir, porque si el rey quería le mandaba a quitar la cabeza, pero el profeta genuino no tembló. Note que el profeta joven,
cual luego es engañado por el león. No tembló cuando fue al rey Acab. Y el rey Acab quiso mandarlo matar. ¿Se acuerda que extendió su mano? Pero la mano se le pudrió. La mano le quedó tiesa. El profeta joven se puso ese cinto, pero desafortunadamente lo perdió y perdió su autoridad por no obedecer su camino. Pero todo profeta genuino que llevaba un mensaje de Dios se ponía el cinto púrpura, porque el cinto púrpura era representación de unir al Dios de los cielos, su gobierno y la tierra. Y note esto, el sumo sacerdote se lo ponía porque cuando el sumo sacerdote hacía expiación, pues unía a Dios con los hombres y había por un año perdón. Pero el profeta se lo ponía porque Dios descendía a la tierra a juzgar la maldad de los hombres y el hombre de Dios tenía que representar el gobierno de Dios y traer el orden y el cambio por encima de los reyes. Se necesitan hoy en día profetas que traigan el orden por encima de los reyes, no que se vendan a ellos, sino que les hablen lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores les ha mandado decir. Se fueron los amenes, aleluya. Toda la clase hoy ha estado calladita. Apóstol, siga. ¿Cómo, hija? Que eso está bueno, apóstol, siga. Estamos aprendiendo mucho. Entonces, habían profetas de juicio. Ponme la diapositiva, hijo, por favor. Dice, habían profetas de juicio a la nación, consejo y juicio al rey, así como profetas de evidencia continua. Habían profetas temporales y profetas de anuncio mesiánico y confrontación. Note que habían muchas ramas de profetas, que esas las vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué les digo esto? Porque no todos los profetas usaban el cinturón púrpura. El cinturón púrpura era para traer corrección y gobierno. Conexión, corrección y gobierno. El sumo sacerdote siempre usaba este cinto, excepto el día de la expiación, cuando usaba el cinto de 4 colores, que usted ya lo sabe que era rojo, púrpura, dorado, que está en el libro de Números y está en el libro de Éxodo. Ese cinto, el sumo sacerdote, era de color azul, rojo, dorado, púrpura, para hacer la expiación. De hecho, solo el sumo sacerdote usaba este cinto, ya que estaba prohibido a otro hombre usarlo, porque era un cinto que explicaba a Cristo y su expiación. Eso lo encuentra en Éxodo 39, 29 y Éxodo 28, 8. ¿Listo? Note esto. Ahí en su pantalla usted ve a los levitas llevando como el arca y usted va a ver al sumo sacerdote con su menorá y con su efod y con su vestidura blanca, pero usted lo ve vestido y probablemente si usted va un poquitico abajo de la imagen va a ver el cinto amarrado y es el cinto púrpura que sostenía el efod. Eso lo usaba el sumo sacerdote y lo usaba el profeta, pero una vez al año el sumo sacerdote se cambiaba ese cinturón y se ponía el de los colores que les mencioné anteriormente. Ese cinturón solo era para el sumo sacerdote. Impresionante, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro cinto
El cinto azul, este cinto azul es muy interesante. Me encanta ese cinto azul. ¿Listo? Permítanme aquí porque me zafó. Ahora sí. El cinto azul. Vamos a poner la diapositiva para que ustedes la vean. Recuerden que este material se los vamos a enviar. Este cinto azul era catalogado como el cinto de distinción de un discípulo de profeta. Es decir, un miembro de la escuela profética, los cuales fueron fundadas por Samuel y sostenidas por Elías y Eliseo, llamadas inicialmente las compañías de profetas. O sea, que cuando alguien iba por la calle con un cinturoncito azul amarrado a sus lomos, la gente decía: viene un discípulo de profeta, este es de la escuela de los profetas, este malo es discípulo de Eliseo, de Elías o de Samuel, que eran los que manejaron las escuelas. Primera de Samuel 10:5 y Primera de Samuel 10:10. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 10:5 y Primera de Samuel 10:10. Ok, gracias. Nos dice así, Primera de Samuel 10:5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una ¿qué? Una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. O sea, esas compañías tenían profetas líderes y profetas discípulos. Recuerde que los profetas líderes usaban el cinturón rojo o el cinturón púrpura, y los discípulos de profeta usaban el cinturón azul. Interesante, ¿no? Ok. En el 10:10 dice nuevamente: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Note algo aquí interesante. Saúl profetiza con los profetas, pero no era profeta. Hay gente que puede ser usada por Dios para profetizar, pero no tienen el cinturón. Aleluya. Hay gente que cree Nueva revelación. que porque un día fue usada para dar un mensaje a alguien, ya se creyeron profetas y de pronto sean reyes y ni siquiera tienen cinto profético. Cuidado con eso. El que una persona profetice o esté en medio de profetas y el Espíritu tenga misericordia de ella y la use, no significa que ya ha pasado el proceso y ha pagado el precio para llegar a tener un carácter profético. Porque el carácter profético no se aprende en una tarde que yo hablé o profeticé, se aprende en toda una vida. El profeta tiene un proceso de Dios muy diferente a los demás. El profeta es tomado por Dios directamente. Él le pone el cinto rojo, luego lo viste con el cinto púrpura, y si es llamado para ser un profeta, este se apega a otro profeta y se pone el cinturón azul y dice: yo voy a aprender, no voy a correr,
voy a aprender. Entonces tenga cuidado, porque recuerde que Saúl cometió varios errores y fue creerse con autoridad profética para dar holocausto cuando no estaba llamado a eso, y por eso Dios lo desechó. Mira lo que nos dice 1 Samuel 19:20. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. O sea que Samuel era el líder, era presidente de esas compañías. Eso demuestra que hay profetas discípulos y profetas líderes. Samuel era el líder de todas esas escuelas. Entonces, todos los que eran aprendices usaban el cinturón azul. Y era un cinturón azul como clarito. No sé si lo podemos ver ahí en la diapositiva. Ya lo vamos a poner ahí. Note esto mientras lo colocan. Y es que también había un color de cinto diferente al azul. Y era conocido como el cinto blanco. Ya está cargando allá, ya les debe estar cargando. Dice que el cinto blanco era usado por los llamados hijos de los profetas, es decir, los hijos biológicos o los hijos de los discípulos de los profetas, pero eran biológicos, o de los profetas de compañía, o de los profetas en esencia. Eran discípulos de sus padres, y el cinturón blanco los distinguía como hijos biológicos de profetas. Note la diferencia. El cinto azul era de discípulo, el cinto blanco era de hijo. Y los dos eran tratados iguales. Eran discípulos de sus padres. No se podía tomar el cinturón rojo o el cinturón púrpura porque yo era hijo del profeta. No, señor. Así yo fuera hijo biológico del profeta, tenía que aprender de él su proceso. Y hay iglesias donde el profeta unge a su hijo de profeta y el hijo no sabe ni dónde está parado. Y hablo de hijos biológicos. Y note esto, en Israel no se le daba el lugar de profeta a alguien por ser hijo de profeta. Acuérdese que el pueblo le dijo a Samuel, danos rey, porque tus hijos no quisieron estar en tus caminos, no quisieron seguir tu manto ni tu cinto. Tus hijos se cansaron, no aguantaron el proceso y eran hijos de Samuel, pero nunca fueron jueces ni profetas, porque probablemente no pasaron las pruebas y no fueron formados en el carácter de Samuel. Entonces, hay gente que hoy en día cae en misticismo espiritual y dice, como yo soy profeta, mi hijo biológico también es profeta. Mi hijo biológico también es llamado a eso. Y no recuerda que hubieron sumos sacerdotes que tuvieron hijos profetas y hijos y profetas que tuvieron hijos que no fueron profetas, sirvieron en el campo, se dedicaron a la alabanza, se dedicaron a cualquier otra cosa, pero no fueron profetas. El caso de Moisés. Los hijos de Moisés estuvieron con su padre
estuvieron con su madre, pero nunca fueron sacerdotes, nunca fueron profetas, fueron campesinos. Y Dios nunca desmeritó a Moisés porque sus hijos no quisieran seguir su camino. Dios nunca desechó a Samuel porque sus hijos no quisieran ser profetas, porque el llamamiento es impersonal. El llamamiento es personal y cada persona lo toma según lo que Dios les dé y según el llamado que Dios les dé. No le imponga a sus hijos ministerio, deje que Dios se los revele. Y si Dios no les revela ministerio, es porque los tiene para gobierno, o los tiene para ser empresarios, o los tiene para ser un miembro activo de la iglesia, o un líder de alabanza. Pero no pretenda que su proceso ministerial sea el mismo de su hijo, porque si no usted se va a frustrar. Se fueron los amenes. Escúcheme, cuando Dios asigna a una persona para un llamamiento como el profético, lo prueba. Así sean hijos biológicos. Note, el cinturón blanco designaba a alguien como hijo de profeta, pero no lo asignaba como profeta. Note esto, hijo de profeta no es lo mismo que profeta, o discípulo de profeta, o de compañía de los profetas, no es igual que profeta ordenado. ¿Aló? Entonces, el apóstol David es apóstol y no significa que su hijo Santiago va a ser apóstol. Puede que Dios lo llame a ser músico, adorador, a ser futbolista, a ser escritor, no sé. Eso solo lo sabe Dios, que le reflejará el llamado a mi hijo. Pero yo no le impongo un llamado a mi hijo, que no soy yo el que lo da. Diga aleluyota, dijo el apóstol. Qué belleza, ¿Vamos bien hasta ahí, alumnos? ¿Alguna opinión? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ok, avanzo. Les quiero comentar, nuestra diapositiva dice ahí que el cinturón blanco también los usaban los levitas, los hijos de los levitas, pero había una diferencia entre los levitas y los profetas. Era que los levitas se vestían todos de blanco y se ponían el cinturón blanco, pero los profetas se usaban túnicas de colores y el cinturón blanco. ¿Sí ven la diferencia? Todo levita que fuera llamado a ser sacerdote usaba vestiduras blancas y cinturón blanco. Todo profeta que fuera hijo biológico de un profeta podía ponerse la túnica de colores que quisiera, pero el cinturón tenía que ser blanco, porque donde iba un hijo de profeta lo respetaban, y no lo respetaban por quién era, sino por ser hijo del profeta. Y esto también nos anima a los que tenemos un llamado profético, que Dios nos da honra y le da honra a nuestros hijos por ser hijos de profetas, así no tengan el llamado. Eso es fuerte. Pero donde veían llegar a alguien con una túnica de colores y un cinturón blanco, decían: ese es hijo de un profeta, trátelo con respeto. No decía que nos metamos en problemas con el profeta. ¿Sí ven? Y cuando veían a alguien vestido de blanco, con cinturón blanco, decían: ahí viene un levita,
un servidor de Dios. Tratémoslo con respeto. ¿Sí ven? Los dos ministros merecían respeto, aunque fueran discípulos. Lo que los distinguía era su manera de vestir. A mí cómo me encantaría poder algún día llegar a una iglesia. Esta conferencia que usted está recibiendo aquí, la di a más de 3,000 pastores aquí, con Adme y Sedecol. Y pastores me abrazaban y me decían, verdaderamente que tenemos que volver a estudiar bien la Biblia. Porque muchos se creen profetas porque son descendientes de un gran pastor, pero no saben ni dónde están parados. Otros maltratan a los hijos de los pastores o a los hijos de los profetas porque creen que ellos tienen que llevar el mismo peso de sus padres. Y ya vemos que no, que el llamado es independiente a cada persona y Dios lo hace como quiere. ¿Seguimos? ¿Está bueno o no? Amén, apóstol. Sigamos, eso está bueno. Presente y activo. Ok. Entramos a uno de los que más me gusta. El cinturón de cuero o el cinturón de tejón. Este cinto solo fue usado por 2 profetas en la Biblia. Por 2, por nadie más. Este cinturón fue usado por Elías y por Juan el Bautista, según la narrativa bíblica. Y note algo, estos cinturones eran de cuero, no eran de tela. Eso significa que su autoridad no se quebraba, no se rompía y no se ensuciaba. Era una autoridad dada directamente para un propósito. Esto muestra, o este cinto era muestra de los profetas llamados por Dios en el desierto. También era conocido como el cinto de los profetas de juicio. Este cinturón mostraba que era dado por Dios para hacer guerra a las influencias demoníacas, a la hechicería y abrir el camino del reino de justicia. Por eso solo se menciona en Elías y Juan. Note algo, Elías y Juan fueron los únicos profetas que directamente en toda la Biblia tuvieron lucha contra hechiceros y contra gobiernos terribles de iniquidad. Note, en la guerra de Elías fue contra Jezabel y Acab, y la guerra de Juan fue contra Herodes y Herodías y su hija, la cual fue dirigida por un espíritu jezabélico para quitarle la cabeza. Todos lo sabemos. Pero este cinturón de cuero también menciona la reprensión de Dios que ardería en las nalgas de Israel por servir a dioses paganos, y mostraba la ira de Dios sobre los blasfemos y sobre las hechiceras. Entonces, todo verdadero profeta en el Nuevo Testamento, en este tiempo, que tiene ayuno, que tiene oración y que tiene revelación, espiritualmente tiene este cinto. Espiritualmente lo tiene. Y hay profetas que deberían estar activos con este cinto. Y por eso, por no estar activos,
se les camuflan brujos y hechiceros a las iglesias, porque son profetas dormidos, son profetas que no tienen autoridad sobre la hechicería y sobre el reino de las tinieblas, porque se quedaron encintos que aunque son buenos, no evolucionan. Note algo, todos los cintos que leímos anteriormente tienen una evolución. El rojo al púrpura, el blanco al azul, del azul al púrpura. Note algo, y del púrpura al de cuero de tejón. Todo el mundo anhelaba tener el cinto de Elías. Pero pastor, ¿por qué Eliseo no lo tuvo? Porque el cinto de Elías se fue con Elías, fue la única vestidura que se fue con Elías. Porque dice que cayó el manto y las vestiduras, pero no habla nada del cinto. Pero luego en Mateo sí nos habla de que Juan el Bautista usaba un cinto como de cuero de tejón. Y note algo, esto lo encuentra en Reyes, en Primera de Reyes, cuando aparece la historia de Samuel, de Elías. Esto aparece en Primera de Reyes, más o menos en el capítulo 16, 17 y 18. Eso lo tiene que leer bastante para que usted pueda mirarlo. Pero Mateo capítulo 3, versículo 4, nos da la especificación de que Juan el Bautista lo usaba. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 4. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Por qué cree usted que los escritores se enfocaron en recalcar que Juan usaba un cinto de cuero? De cuero de tejón, ¿no? Porque en aquella época se usaba el cuero de tejón. Ahora, Marcos capítulo 1, verso 6 también lo habla. ¿Ha notado todo esto? Tiene prédicas proféticas para 2 años. De nuevo, mira lo que dice aquí, en Marcos 1:6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Primera de Reyes, desde el capítulo 17 en adelante, también habla de que Elías tenía un cinto de cuero. Lo dice varias veces. Entonces note algo, este tipo de llamamiento a estos profetas de rompimiento se daba en el desierto. Y hay profetas que son felices en el templo, que son felices en la ciudad, que son felices en la compañía de profetas, pero no quieren ser formados en el desierto. Y un profeta que es formado en el desierto no le teme a nada, no le teme a Jezabel, no le teme a los fariseos, no le teme a nadie. Y hay algo sorprendente, la gente reconocía la autoridad de estos profetas y los iba a buscar al desierto, iba a escuchar el mensaje al desierto. Esto significa que si usted tiene un llamado de Dios verdadero, no importa dónde esté, la gente lo va a seguir.
note la autoridad que estos tenían, que la gente decía, ay, yo no quiero escuchar a esos fariseos más. Yo he escuchado que hay un hombre en el desierto que predica desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, habla de arrepentimiento, vámonos para el desierto. ¿Usted sabe a qué distancia estaba el desierto del Jordán de la sinagoga de Jerusalén? A 9 kilómetros por camello y aproximadamente a pie a 18 kilómetros. O sea que la gente se iba desde el viernes de su día de reposo para llegar el sábado a mediodía a escuchar, a predicar a Juan y bautizarse en el Jordán. Note lo siguiente: cuando un profeta tiene autoridad de llamado divino, la gente va a venir desde lejos a buscar a alguien que lo confronte con su pecado y lo lleve al arrepentimiento. Esto es fuerte, porque hoy en día solo se habla de los profetas de la dimensión. El profeta que va a ser llevado a las naciones, el profeta que va a ir a otros países, y eso es bueno, pero a mí me gustaría el profeta que esté en su nación y que la gente diga, yo quiero ir a esa nación a ver ese profeta. Juan nunca fue a ningún otro lugar, todos iban El profeta de donde Kairos. estaba Juan. Note esto, Juan nunca salió a ninguna nación, pero de todas las naciones venían y se arrepentían porque querían escuchar a Juan. Hay profetas que Dios está llamando a ser formados en el desierto para que la gente venga a ellos y que dejen de estar pensando en tanta fama, para que más bien se dediquen a abrir el camino. Aló. Mire, Amén, amén. a mí me Poderoso. asusta, Amén, el profeta de Kairos. Gloria. a mí me asusta que ahorita todo el mundo quiere ser profeta a las naciones, Así pero es. nadie quiere ser profeta a su nación y que otros vengan a su nación a recibir. Y nadie quiere ser amigo del profeta ni a unos que están alrededor de ellos, que es lo peor de todo. No, pues Porque que no- quién va a querer ser amigo de un profeta con cinturón de cuero, si no se les escondía nada. Eso es tremendo. Ahora imagínense la autoridad que tenían estos, que eran capaces de hablarle a toda la nación y decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Dios y sus dioses? Y la otra que les decía, generación de víboras, ¿cómo podrán huir del fuego del infierno? El hacha está puesta a la raíz y ya viene el Señor y viene con su asadón en la mano, y el que sea paja se irá para el fuego. Oiga, un profeta de esos ahorita no lo invitan a predicar porque ya no tiene amor, se le acabó la misericordia, ya no tiene amor. Perdóneme que le diga algo, pero a mí me enoja y yo peleo con los predicadores que dicen, a Juan lo mataron porque Juan fue un imprudente. ¿Quién le mandó a Juan ponerse a predicar contra Herodes y meterse con la mujer? Él fue imprudente y por eso lo mataron. Yo no voy con esos profetas, porque la Biblia dice que no hubo profeta más grande que Juan. Y Juan Así. fue el único que tuvo carácter de decirle a un rey que no estaba bien meterse con su propia cuñada, que era un sinvergüenza, y que por eso la maldad había venido sobre Israel y estaban bajo el yugo de Roma. Fue el único que tuvo fuerza testicular para decirle a un rey en su cara que iba para el infierno.
¿Cómo es posible que hoy en día solo se hable de profetas de amor? Y note algo, salen diciendo esto que voy a soltar va a ser una bomba. Viven diciendo, Dios no avergüenza a nadie. Dios no avergüenza a nadie. El profeta de Dios no avergüenza. Pero yo aquí veo un profeta que está diciendo, Herodes, no, a voz en cuello, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano por esposa. Luego veo a otro con un don profético siendo apóstol que le dice a una iglesia, ustedes que están pensando, al tolerar que un joven que está ministrando en la iglesia tenga de amante a su propia madrastra. Primera de Corintios 5 dice que Pablo les dijo, en esto no los alabo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes esto? Si Pablo, si Juan, si Elías, si Jeremías, si Micaías vinieran en este tiempo, le aseguro que nadie les daría púlpito. Y la verdad, dirían que no eran profetas. Escúcheme, amado, usted que tiene un llamamiento profético, no tiene que temblarle la voz para corregir la iglesia. Porque Primera de Corintios 14 dice que el que profetiza para la iglesia, profetiza para edificación, exhortación y consolación. Esa palabra edificación proviene del griego corregir para que algo crezca rectamente. La palabra exhortar en el griego significa animar. Es decir, que se anima a alguien a dejar el pecado. Y la palabra consolar proviene del griego dar una promesa. Y note algo, el verdadero profeta de Dios corrige lo que está torcido, anima a la iglesia a dejar el pecado y confirma las promesas de Dios para la iglesia. Ese es el verdadero profeta. Porque de hecho la palabra profeta en hebreo es naví, pero la palabra profeta en griego es profetas, que significa vidente, quien ve algo que otro no ve. Entonces, si usted ve algo que otro no ve y lo calla, es como si no lo viera. Se hizo ciego usted mismo. Porque si yo veo algo y omito que no lo vi, entonces me dice el ciego cuando no lo soy. Tremendo. Esto es fuerte. Y a nadie le gusta el carácter profético. Siempre hablamos de la clase de profetas, pero note, hermano, un solo cinturoncito mostraba el carácter y el propósito y la formación que estaba teniendo una persona para llegar a ser un profeta. ¿Saben ustedes qué significa el cinturón de tejón? Bueno, les voy a contar un poquito. En el tabernáculo, Dios también mandó que hubiera una capa hecha de cuero de tejón. Y cuando usted estudia el tejón, es el único animalito al cual el veneno de la serpiente no le puede hacer daño. El tejón es el único animal que soporta el veneno de la serpiente y se la come. Y le voy a soltar esta palabra. Los profetas como Elías y Juan tenían el cinturón de tejón
porque Dios estaba diciendo que sobre ellos no podría ejercer la hechicería ni el veneno de sus enemigos y que ellos lo devorarían. Amén. Wow. Tremendo. Por esa razón no pudo prevalecer la hechicería y la palabra de Elías se cumplió sobre Jezabel. Y la palabra de Juan el Bautista sobre que él abriría el camino al Mesías se cumplió. Y por eso Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, y que todo lo que él esperaba se cumplió. Y que aunque él muera físicamente, no habrá profeta como él en el reino de los cielos. Cuando un profeta es formado en el desierto y se pone una autoridad genuina, la hechicería y cualquier área contraria no lo puede tocar. Esa es la diferencia del verdadero profeta formado en el desierto. No le tiene miedo a la hechicería, no le tiene miedo al espíritu de los fariseos, no le tiene miedo al espíritu de la religiosidad. Si tiene que perder amigos religiosos, los pierde, pero él sabe que tiene que establecer el reino de Dios. Así es, amén. Él no le teme a nada. No me vuelven a invitar, listo, ¿habrá alguien que quiera escuchar la verdad? No dice nuestras Biblias que hasta los mismos fariseos iban al desierto a tratar de probar al profeta Juan. Y Juan les decía: ¿a qué vienen? ¿A probarme? Y le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Tranquilos que el Mesías viene es a poner el hacha sobre los que no están bien. ¿Dónde están esos profetas? Esos caracteres proféticos están apagados hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque tenemos falsos profetas enseñando un amor y siendo alcahuetas de un pecado, cuando los tiempos son tan peligrosos que deberían estar los profetas anunciando que el juicio de Dios está a la puerta y el arrebatamiento en cualquier momento va a pasar. Amén. Tenemos que tener claridad en lo que es el carácter profético. Y eso se llega cuando aprendemos, de nuevo, a usar el cinturón rojo de sujeción, a saber usar el cinturón del juicio y de la confrontación, cuando aprendemos que nuestro ministerio tiene que tener discípulos y que aunque nuestros familiares sean nuestros hijos, no necesariamente van a llevar nuestro ministerio, y que tenemos que ser formados en el desierto para poder soportar todo lo que se levante. A mí me encanta el siguiente cinturón. Este cinturón que viene me fascina. Este se lo daban a los ancianos, a los profetas más viejitos. Los sentaban debajo de las palmeras o debajo del bordón de la puerta de sus casas, y ponían una mesa y ponían una silla, y a estos profetas se les llamó el shamar, o vidente que guarda con vista. El término shamar en hebreo es guardar. Todos los profetas tenían esta función y habían dones más evidentes para guardar a Israel que otros. Ejemplo, la ciencia de Eliseo con los sirios de Samaria. Le voy a decir algo. Eliseo no adoptó el cinturón de tejón de Elías, tampoco usó el cinturón púrpura. En el momento en que Elías es quitado y él desciende, las mismas compañías de profetas le ponen el cinturón verde, porque Eliseo fue el único que vio a los querubines llevarse a Elías y le llamaron por primera vez Shamar,
el guardián. Y segunda de Reyes, perdón. En el capítulo 6 dice que un rey de Siria estaba planeando en lo oculto destruir a Israel, pero siempre le salían mal los planes. Él reúne a su ejército y le dice: ¿quién está contándole al rey de Israel mis planes? ¿Quién está contando lo que yo en el secreto planeo? Y ellos dicen: no, mi señor, es que en Israel hay Shamar, hay un guardián, se llama Eliseo. Y Eliseo, cuando está orando, ve lo que tú planeas en lo oculto y va y se lo dice al rey. Aleluya. El Shamar usaba un cinturón verde esmeralda y todo el mundo sabía que venía el Shamar y salía corriendo, le tenían miedo, porque el Shamar podía ver desde el nacimiento de la persona hasta la edad de la persona, y él podía ver su pasado, su presente y muchas veces su futuro. Era conocido como el vidente, que veía los misterios que otros no veían. Por eso Eliseo, cuando fue rodeado por el sitio de Samaria, no tuvo miedo, porque él sabía que estaba rodeado de un ejército. Nadie lo veía, pero él sí. Y acuérdense que el ejército dejó ciego a sus enemigos. No, otra más. Tanta visión tenía Eliseo que Jaycee se fue 4 kilómetros de distancia y escondió lo que el sirio Amán le había dado y pensó que todo se iba a quedar así. Y cuando regresó, Eliseo le dijo: mi espíritu estaba contigo. Eso significa: mis ojos vieron dónde escondiste, a dónde fuiste y qué estabas haciendo. ¿No estaba mi espíritu contigo cuando escondiste esas pertenencias? Pues ahora la lepra se te pegue a ti. Es decir, que a Eliseo no se le escondía nada. Dentro de la tradición, la palabra Nabí, que significa quien guía o el que dirige una vida, eso era un Shamar Nabí, quien guarda y quien guía una vida. Entonces volvemos aquí a nuestra diapositiva y dice: el término Shamar en hebreo es guardar. Todos los profetas tenían esta función. El que más la tuvo fue Eliseo, ¿no? Pero dentro de la tradición Nabí o profética hebrea, habían unos profetas que tenían la ciencia de ver las imágenes visuales de tiempos o vivencias de personas. A estos se les llamaba videntes. Note algo: en el Nuevo Testamento hubo un profeta Shamar y a la vez apóstol. ¿Sabe quién fue? Juan. Porque Juan es el único que pudo ver el cielo y todo lo que sucedería al final del mundo. Y eso solo lo podía ver el profeta. Por tanto, Juan fue apóstol y profeta. Fue apóstol y fue Shamar. Juan, el profeta del amor o el apóstol del amor. Amén. ¿Me están escuchando? Creo que se me desconectó. ¿Aló? Sí, apóstol, estamos escuchando. Hola, hola. Ok. Ok, listo, es que fue el internet. Entonces, el apóstol Juan fue apóstol y profeta y tuvo las dos asignaciones. Fue apóstol hasta que terminó su evangelio en Patmos. En Patmos ya fue llamado directamente por el Señor Jesús y por su ángel
para ser profeta y anunciar el mensaje del libro de Apocalipsis. Entonces hay profetas con llamamiento apostólico, pero hay apóstoles con llamamiento profético. Y ojo, hay que aprender a separar los dos. El profético es un acompañamiento de lo apostólico. No puede ejercer dominio, aunque el apóstol profeta Dios lo use en determinadas ocasiones para ver cosas. Y lo mismo el profeta que tiene un llamado apostólico, ese llamado apostólico no puede ejercer dominio sobre su llamado directo profético, porque aunque el profeta a veces se ha invitado a otras naciones, se ha invitado a levantar iglesias, a tener revelación, no siempre tiene que ser así. El profeta tiene que obedecer su asignación directa, el apóstol igual, pero Dios Amén. puede usarlos. Amén. Ok, ¿estamos aprendiendo? Sí, muchísimo. Entonces, mire esto. A los videntes simplemente se les daba el cinturón verde porque estos se dedicaban a esto. Este tipo de profetas moraban a las afueras de la ciudad o estudiaban los misterios de Dios y su palabra debajo de las palmeras, debajo de las higueras y o debajo de los marcos de sus casas. Y estos usaban ese cinturón que era de cuero de oveja o lino fino, teñido del color verde oliva, para que la gente supiera que estos eran shamar y que eran videntes de Dios y que no los trataran de consultar como adivinos. Estos estaban ahí, era para tomar decisiones o moverse cuando alguien venía a consultarlos sobre algo muy delicado en la nación. Sus decisiones, de hecho, el mismo rey David tenía un profeta shamar, tenía un vidente a su lado, lo sostenía en el palacio, y acuérdese que él manda traer al shamar cuando le secuestran su familia, ¿se acuerdan? Y consulta, ¿iré a la guerra? Y el shamar le dice, traiga al sumo sacerdote y que haya Urín y Turín y la piedrecita decida. El shamar guiaba el futuro de una nación. Les voy a mostrar ejemplos de profetas shamar. Segunda de Samuel 24:11. Se acabó el jugo. Segunda de Samuel 24:11. ¿Ya lo tenemos? Con esto vamos a ir culminando. Oye, quedé en la mitad de la clase. Ok, muchas gracias. Ya la van a poner. Dice, por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ¿puedes seguir el versículo? Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y usted ya sabe que Dios le estaba jalando las orejas a David por hacer un censo, ¿no? Pero Gad era el profeta vidente que estaba al lado de David siempre. Otra más, vamos a ver otro
Segunda de Reyes 17, verso 13. Segunda de Reyes 17, 13. Ya lo van a poner ahí. Segunda de Reyes 17, 13. Ok. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. ¿Me están escuchando? Ok, de nuevo lo repito. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo les prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. De nuevo menciona los videntes. Primera de Crónicas 21:9. ¿Lo tenemos? Ok. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, y ahí vuelve a contar la historia. Entonces de nuevo menciona al vidente. Ahora note esto. Hechos 11:27 habla que había un vidente en el Nuevo Testamento. Hechos 11:27. Para los que dicen que ya el ministerio profético cesó y que los videntes cesaron, anóteme esas citas, porque eso les da duro a esos religiosos. Hechos 11:27 habla de Ágabo. Y Hechos 15:32 habla de Silas. Mira, dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Sigue por favor. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y usted sigue leyendo, y él también profetiza un terremoto. Note algo. Entonces, Ágabo no fue profeta de inspiración, nunca escribió un libro de la Biblia, nunca mencionó un Dios te dice, pero Dios lo usó para ver cosas que venían a la tierra. Venía un hambre, venía un terremoto. Hechos 15:32, por favor. Y vamos a ver a Silas. Y Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Sigue por favor. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Silas fue enviado a confrontar y a confirmar y a consolar a los hermanos que habían padecido el hambre que había profetizado Ágabo. También en Hechos 21, Ágabo es usado, déjalo ahí, no lo vamos a buscar, es usado para ver que a Pablo le iban a dar una paliza y lo iban a arrastrar por todo Jerusalén. Dios le mostró eso del apóstol y el apóstol no le quiso hacer caso y llevó del bulto, porque le dieron una muenda al pobre Pablo que casi lo matan. Entonces hay profetas que no necesitan escribir libros de la Biblia, pero Dios los usa como videntes para ver cosas en otras personas y alertarlos de los peligros. Cuidado con los shamar,
Y si Dios le muestra a usted cosas, no se quede callado, porque cuando un chamar se quedaba callado y no anunciaba, la sangre de los inocentes corría por él. Cuidado con eso. Espero les haya gustado esta parte, porque voy a entrar al último cinto. El cinturón dorado o el cinturón de la gloria es también conocido como el cinturón de la gloria profética de Dios sobre su pueblo. ¿Listo? Vamos a poner aquí la diapositiva. Ok, el cinturón dorado o la gloria profética de Dios sobre su pueblo. Este cinto probablemente lo usaban los profetas cuando anunciaban un evento glorioso de Dios con Israel. Y esto era señal de mucho gozo en el pueblo y de honra para el mismo. Al parecer, este cinto era tipología del Mesías, del rey que mostraría toda la gloria de Dios en la tierra. Este cinto, al parecer, es el que Dios mandó a Jeremías esconder en la peña al lado del Éufrates, mostrando lo lejos que Israel estaba de la verdadera gloria por su pecado. ¿Se acuerdan que empezamos la clase con la historia de Jeremías y un cinturón que tenía que esconder? Pues era el cinturón de la gloria, era el dorado. Dios había dicho: mi gloria abandonará a Israel por 70 años a causa de su pecado, y yo guardaré ese cinto y se pudrirá hasta que ellos se arrepientan y yo vuelva a enviar el cinto dorado sobre mi hijo. Este cinto representa la gloria de Dios en el Mesías, y ese cinto es solamente dado a Cristo y a la iglesia que va a triunfar con él. Probablemente en el milenio, cuando el Señor regrese y redima a su iglesia, la ceñirá con el cinto dorado. Y por eso dice que habrán tronos y tronos sobre la tierra, y que los que estaban han sido hechos reyes y sacerdotes y reinarán juntamente con él. Ese cinto mostrará la autoridad de Dios en la iglesia y la gloria de Cristo sobre ella. Por eso la Biblia habla que el color dorado es color de la gloria. Es la gloria de Dios sobre un ministerio, sobre un manto profético, sobre un apostolado. Y esa gloria es cuando el profeta o el apóstol ha madurado tanto que solamente su propósito es enseñarle a la iglesia a Cristo y a nadie más que Cristo. Porque todas las cosas pasarán, todos los demás cintos pasarán, pero el cinto dorado siempre permanecerá, porque es el cinto sobre el cual viene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde vemos estos ejemplos? En Apocalipsis 1:13. Apocalipsis 1:13. Dice: y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Impresionante. Acuérdese que Jesús es el mayor profeta. ¿Aló? Acuérdese que Jesús es el mayor profeta, porque Él manda la última profecía, que es el libro de Apocalipsis. Por eso Jesús tiene el cinto dorado, el cinto de la gloria. Apocalipsis 15:6. Dice: del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. O sea que el Señor permitió que sus ángeles trajeran plagas para mostrar su gloria. Los usó como profetas y no les creyeron, y por eso derramaron las 7 plagas. Impresionante, ¿no? Apocalipsis 19, para que lo lean en su casa, el texto completo. Habla de que el Señor vendrá con sus vestiduras manchadas de sangre, un cinturón de oro que atraviesa su pecho y dice sobre su lomo: Rey de reyes y Señor de señores. Amados preciosos de Dios, quiero culminar esta clase mostrándole los cintos actuales y cómo debemos ejercerlos de manera espiritual. ¿Listo? Voy a poner la diapositiva. Ok, ya la vamos a colocar. La última, hijo. Dice cintos actuales. Ok. Ahora sí, coloquémosla toda sobre la pantalla. Ok, note esto. El cinto actual de un profeta tiene las siguientes características: edifica, exhorta y consuela. Si usted nota, es la misma función que en el Antiguo Testamento, pero el término es cuidar la iglesia y anunciar los juicios, las bendiciones de Dios y el retorno del Señor Jesús. Cuando un profeta manda palabra, pero la iglesia no se corrige, la iglesia no se anima y la iglesia no recuerda las promesas del Señor, algo está fallando en ese profeta. Si ese profeta solo habla de una gloria pasajera, pero no habla del juicio, no habla del retorno del Señor, no enseña arrepentimiento, y no lleva a la iglesia a adorar a Jesús, téngalo a raya, porque ese profeta es vano. Ahora, note algo. En el Nuevo Testamento, Dios dejó los mismos dones y los mismos niveles que en el Antiguo Testamento a los profetas actuales. Si usted nota, en el tiempo del Nuevo Testamento, los niveles de los profetas no cambiaron. Los profetas en la iglesia son llamados a ser jueces, a ser discípulos, a ser guerreros, a ser intercesores, a anunciar el peligro de la iglesia y a anunciar los tiempos buenos que Dios va a traer. Noten, nada ha cambiado. Lo único que cambió es que ahora quien determina la vida y la muerte, la salvación y la perdición de la persona es el Espíritu Santo, el mayor profeta que hay. De hecho, es el Espíritu quien le muestra, quien inspira y quien dirige al profeta. El profeta solo es una ayuda en este tiempo, ya no es la guía directa, pero el profeta como ayuda tiene que estar conectado con el Espíritu, porque él va a ser la voz que transmite lo que el Espíritu quiere que la iglesia sepa. Entonces, el profeta en el cuerpo es el oído y la boca de Dios. ¿Y por qué? Porque él debe tener la orejita presta para escuchar la voz de Dios y debe tener la boca limpia para anunciar lo que Dios le dijo. También el profeta
es parte de los ojos de Dios en la iglesia. Note algo, 3 sentidos, pero muy delicados: oír la voz de Dios, hablar las cosas de Dios y ver el peligro y la gloria de Dios. El profeta funciona con esas 3 características: ve, escucha y habla. Son los mismos sentidos, nada cambió. Lo único que cambió fue la determinación de quién se pierde y quién se salva, y el destino de una persona ya no lo dirige directamente el profeta, lo dirige el Espíritu. Pero el profeta ayuda a que el destino de las personas no se frustre. Ahora, el mismo sentido, en el Antiguo Testamento, los profetas llevaban a la gente al arrepentimiento y a conectarse con Dios. En el Nuevo Testamento, el profeta hace lo mismo, debe llevar a la gente a Cristo, al Padre, y hacer de ellos su centro. Ahora, en el Antiguo Testamento habían diferentes caracteres, pero había una misma misión. ¿Cuál era la misma misión? Que el pueblo no se perdiera, que el pueblo no se desenfrenara, que el pueblo no se desenfrenara. Ahora, en el Nuevo Testamento es igual. El profeta tiene que tener carácter para enseñarle a la iglesia a que no se desvíe y que siga a Cristo. ¿Sí ven? Es lo mismo. Es el mismo proceso. Ahora, esto no le va a gustar, pero esto es fuerte. En el Antiguo Testamento habían profetas perseguidos, en el Nuevo también. Porque escúcheme, ya ahorita no se echa a la cisterna a los profetas, sencillamente los dejan callados en la iglesia recibiendo, y la gente los toma por locos, los toma por gente dura, difícil, y los quieren apagar. Eso es una manera de persecución. Aló. Y hablo de los verdaderos, ¿no? Porque hay unos locos que quieren ser tomados en cuenta. Pero si usted mira, el ministerio profético en el Antiguo Testamento tuvo persecución, en el Nuevo también. ¿No dicen ahorita muchos que los profetas no existen? ¿Y los quieren apagar? ¿Y los quieren quitar de la iglesia? Ellos pierden amigos. La gente los mira como bichos raros. No se sujetan a ellos. Pero usted ve al pastor de la iglesia, al apóstol de la iglesia, les falta es que se le prendan del cuello y lo cojan a picos. Pero al profeta, ni se le acercan. Y eso todavía pasa en este tiempo. Y pasaba en el Antiguo Testamento. Todo el mundo le llevaba ofrendas al sumo sacerdote, acuérdese. Pero a los profetas muchas veces les tocaba comer langostas. Mismo nivel de guerra en el Antiguo y en el Nuevo. En el Nuevo se pelea contra las falsas doctrinas, contra los hechiceros, contra la desviación, contra la pereza espiritual de la iglesia. El profeta es el que sacude a la iglesia y le dice: despiértese, hermano, deje de estar chillando a toda hora. Vaya, cumpla sus sueños, cumpla su misión. El profeta es el que despierta. El profeta es el guerrero de la iglesia. Pasa igual que en el Antiguo Testamento. El mismo nivel de unción del Antiguo se mantiene en el Nuevo. El profeta del Antiguo Testamento tenía que tener unción, porque si hablaba algo y no se cumplía, tenía que ser apedreado. Y en el Nuevo Testamento, ¿aló? Se congeló la señal. ¿Lo escuchamos? ¿Me escuchan bien ahora sí? Sí, se escucha. Amados, en el Nuevo Testamento pasa lo mismo.
En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Ok, pasa lo mismo. Si el profeta habla carreta, no se debe escuchar, lo deben corregir y lo deben apartar. La única diferencia era que en el antiguo moría. En el nuevo se le acumula todo para el día del juicio. Entonces, cuidado, profetas. Espero hayan podido aprender y quiero culminar con algo más. Cuidado con los cintos escondidos. Hay profetas que tienen cintos, tienen llamados y se esconden tras las cosas de Dios. Se escudan en las cosas de Dios para no obedecerlos. No, yo me siento bien aquí, yo no quiero obedecer. Acuérdese que un cinto no va debajo de la roca, va en la cintura. Si se mete debajo de la roca se pudre. Y muchos se escudan en Dios para torcer y esconder su llamado profético y no dar activación a lo que Dios los ha llamado. Por eso el cinto se les pudre y viven frustrados, no prosperan porque han perdido la gloria. Los cintos son para usarlos donde tienen que ir. La autoridad profética es para ejecutarla, para mostrarla. Pero primero se debe superar el proceso. Acuérdese, sujeción, luego saber llevar el juicio, luego aprender a ser un discípulo, luego ser guerrero para mantenerme en los desiertos. Si Dios me muestra algo, ser un shamar, no quedarme callado, no venderme. Por último, mostrar la gloria de Dios a través de Jesús. Y ese es el verdadero carácter de un profeta. Poder pasar sus cintos hasta llegar a la gloria. Ese es el carácter de un profeta. Espero les haya gustado la clase, mis amados. Amén, apóstol, gracias. Estuvo muy buena. Aprendimos muchísimo. Gracias, amada. ¿Alguien más? Feliz noche. Tremenda clase, apóstol, como siempre.